Primero el ambiente, después la sociedad, finalmente la economía. El nuevo orden que sí altera el producto. Bueno, aquí estamos avanzando en la mañana en la era de reconstruir prácticamente todo, de reconsiderar nuestros modos, de preguntarnos todo de nuevo. En este tiempo donde hablamos de la necesidad de transformar la energía amablemente de un curso de un río cercano, la energía del viento, la que proviene del sol, la biomasa, energías amigables con el ambiente y con las personas. En medio, el Estado sigue propiciando, y muchas personas y muchos grupos de poder en la Argentina y en el mundo, prácticas que están disociadas de este modo con que la humanidad empieza a ver las cosas, un modo diferente. Entonces a nosotros se nos ocurre que el fondo de la cuestión también tiene que ver con la organización que se da en las sociedades a lo largo de diferentes generaciones. Quisimos invitar para compartir estos pensamientos e intercambiar a Eduardo Sosa, que es licenciado en gestión ambiental, muy comprometido con estas cuestiones de organizaciones más eficaces y amigables con el ambiente, y que ha pasado por la función pública también. Estuvo como jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de la provincia de Mendoza, y salió de allí por diferencias éticas. Es raro que aparezca esto en una renuncia, que se renuncia porque éticamente no se está de acuerdo, pero eso seguramente hablaremos más adelante. Ahora me interesa retomar este hilo de esta contradicción o aparente contradicción, las energías limpias, pero por otro lado el fracking, por ejemplo. ¿Cómo estás, Eduardo? Buen día. Buen día, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿te encontramos en tu Mendoza o andás por otro lado? Sí, estoy en Mendoza. ¿Y cómo está el tiempo por ahí? Está muy lindo, muy fresco. Recién escuchaba el pronóstico, 8 grados, pero hay un sol enorme y hermoso, así que la temperatura va a subir seguramente hasta los 20. Qué lindo que es ese espacio, qué lindo es ese lugar. Bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre estas primeras impresiones sobre la organización necesaria, la que nos merecemos? Sí, hay intereses económicos, políticos y de todo tipo en casi todos los órdenes de la vida, ¿no? Están impregnando nuestra forma de vida, incluso nuestra forma de ser con los demás, fomentan el individualismo, en desmedro de la acción colectiva, pero en todos los ámbitos hay espacios de resistencia. Yo escuchaba recién a los oyentes del programa, ¿por qué luchan? Y siempre luchamos por algo y esa misma lucha, aunque sea individual, también trasciende al resto de la sociedad. La persona que luchaba por sus hijos, recién, definitivamente está contribuyendo a un cambio en el estilo de vida, está cambiando, sin saberlo, la manera en la que se van a hacer las cosas en el futuro. Entonces, me parece también importante no solo las grandes causas, que sí son muy importantes, y yo lo veo desde la sociedad civil, los logros que han habido en estos últimos años, gracias a su accionar, en muchos temas, ¿no? Sino también las causas pequeñas, porque las causas pequeñas son las que terminan haciendo esa masa crítica, ¿no? Pero bueno, estamos lejos todavía de lograr que los intereses corporativos entiendan que no solamente otro mundo es posible, sino que debe hacerse. Lo más llamativo es este divorcio que aparece entre el poder establecido, delegado
por las personas y los vecinos en las ciudades, y el genuino interés de las poblaciones por vivir en un ambiente sano y por lo tanto respetarnos entre cada uno de nosotros. Mirá, repasemos lo que ocurre en tu provincia, el fracking en Mendoza, fracking en una provincia de aquellas que en la Argentina encabezan el lote de las que menos agua tienen, y además está en conflicto desde hace mucho tiempo con la provincia de La Pampa porque la que tienen no alcanza para riego. Es extraño que desde el poder establecido, es decir, desde el gobierno provincial, se siga incentivando el fracking. ¿Cuál es, digamos, lo declamado? ¿Por qué se hace? ¿Por la necesidad de generar trabajo? ¿Por qué otra cosa podría impulsarse una actividad que a todas luces se contrapone, por ejemplo, con la vitivinicultura en la provincia, que la hace tan grande, ¿no? Es tan incomprensible lo que está pasando, incluso desde la perspectiva política, porque conociendo que la sociedad mendocina tiene una gran sensibilidad por el cuidado del agua, más allá de que por supuesto hay muchas cosas por resolver y se consume mucho más de lo que se debería para una zona área y demás, pero la sociedad se moviliza por los temas del agua. Ni siquiera desde lo político, sabiendo que la actividad petrolera en la provincia está en declinación y en realidad contribuye muy poco al Producto Bruto Geográfico, contribuye poco al presupuesto provincial hoy, lo ha hecho mucho más en el pasado. Sabiendo que dentro de toda la actividad hidrocarburífera, el fracking es una pequeña porción, sabiendo que, conociendo además que la técnica es peligrosa, que ha sido cuestionada prácticamente en todo el mundo, y a las vísperas de un año electoral que no se ve bueno para el partido gobernante, no se entiende esta reacción tan desproporcionada, tan desmedida de hacer una guerra a la sociedad civil, tratando de imponer un método. Ponenos brevemente en contexto, muy sintéticamente, lo que ha pasado en los últimos días, marchas, un decreto del gobernador, lo más sintético que puedas, por favor, Eduardo. Bueno, muy rápidamente. El año pasado, y tras 5 días de trámite administrativo y sin consultar a nadie, en secreto, el gobierno aprobó un proyecto de fractura hidráulica en el sur provincial. Eso originó una serie de acciones judiciales de organizaciones sociales. La sociedad se fue despertando de ese shock, porque realmente fue un shock, un hecho consumado que ni siquiera salió en el boletín oficial hasta después de la aprobación. Y en estos últimos tiempos, a la par del avance de las acciones judiciales, la sociedad se ha ido expresando. Hace poco salió un decreto reglamentario de la actividad que generó aún más suspicacias, y ayer nomás nos enteramos de que el gobierno está iniciando el procedimiento de evaluación ambiental que no había hecho con el anterior proyecto, de otros nuevos 5 pozos. Entonces la sociedad está muy movilizada, han habido grandes marchas, hay un enojo general contra el gobierno, pero insiste en su camino, ¿no? Y el gobierno, a esto voy, digo, de esta incomprensión de qué es lo que motiva al gobierno verdaderamente, porque el fracking no va a ser de ninguna manera la salvación de Mendoza, si es que alguno lo pensara así. Eduardo, ¿qué tal? Juan Roax te saluda. ¿Qué tal, Juan? Un gusto. Pensando en la salvación de Mendoza, ¿no? La implementación del fracking, pensemos en alguna de las consecuencias que apareja. Primero que nada, Mendoza como una región o una zona o una tierra donde hay movimientos sísmicos, ¿el fracking puede agravar? Podría, porque en realidad, si uno mira el mapa de la provincia, hay muchísimos lugares donde hay potencial para extraer hidrocarburos mediante fracking. Muchos de esos lugares están plagados de fallas donde hay actividad sísmica regular,
Y si bien esto tiene que estudiarse en cada sitio, la teoría general nos dice que no solamente el fracking puede producir sismos, sino que la inyección de las aguas provenientes de la fractura hidráulica, que ha sido permitida también mediante este decreto, puede generar sismos de magnitud. Ahí sí hay estudios que vienen desde los años 50 que manifiestan esto, ¿no? Quizás el fracking recién lo estamos empezando a estudiar. Han habido sismos importantes y otros no tanto, pero está todo bajo una cierta incertidumbre científica. No hay un consenso en este momento. Sí se sabe que hay sismicidad, pero no de qué magnitud. Pero en el caso de las aguas residuales, sí. Por otra parte, hablando justamente de las aguas, un estudio indicó que que pasa por 4 o hasta 7 veces más el agua el límite máximo permitido de hidrocarburos en zonas cercanas a nacientes de fuentes de agua usadas para bebidas. ¿Qué quiere decir que tenga exceso de hidrocarburos el agua? Y que en la zona, y lo que más se sospecha es que hayan sido estos mismos pozos de fracking que han empezado a operar el año pasado, sean los responsables de esta contaminación. Hay que aclarar de que la zona tiene actividad petrolera desde los años 70, pero la red de control que se ha puesto alrededor de este pozo es la que ha dado esta alerta, así que se sospecha. Y en esto también encontramos la reticencia de otro organismo público, que es el Departamento General de Irrigación, a entregar la totalidad de los resultados respecto de este monitoreo que se está haciendo. Pero estamos hablando de unos datos oficiales que produce la propia provincia donde aparece esto que cita Juan, ¿verdad? Exactamente. El mismo departamento se llama de Policía de Aguas, hizo estos análisis, salieron a la luz, no por la intención del organismo de gobierno, sino por filtraciones de muchos empleados que ven esto con bastante horror, y esto también desató una movilización social importante. Y ahora el gobierno trata de minimizar el hecho y bueno, en eso estamos. Estás escuchando a Eduardo Sosa, que es licenciado en gestión ambiental, estuvo en la función pública, dirigió una ONG, es decir, es una persona que además de estar interesada, conoce sobre las cuestiones que estamos tratando esta mañana. Estamos hablando de las operaciones de fracking en la provincia de Mendoza. Quisiera preguntarte, ¿cierra la ecuación económica de extraer hidrocarburos en este tiempo y de este modo? Quizá vos podrías hacernos un poco la evolución de la extracción de petróleo. Digamos, cuando esto arrancó por primera vez, poco menos que hacías un pozo y saltaba el petróleo. Eso no tenía el costo que tiene ahora producirlo. ¿Vamos bien si podemos interpretar que hay un encarecimiento y que no está claro si sigue siendo realmente rentable o no? Porque por ahí eso también es algo como para frenar estas explotaciones desbocadas en los lugares más inconvenientes que pueda pensarse, ¿no? Sí, hay un contexto que no favorece hoy la técnica de fracking. El contexto no solamente es global, porque el precio del petróleo, si bien ha subido esta semana, el ritmo de suba es muy bajo y todavía está muy en el límite de la rentabilidad de los yacimientos de fracking, sino que además aquí hay costos laborales mucho más altos que en Estados Unidos para el personal del petróleo. Hay cuestiones de logística, todo el agua de retorno, todos los residuos, los efluentes, necesitan de una logística para el tratamiento y la disposición final. Y en Mendoza eso no existe. Probablemente en Neuquén, con ya casi 8 años de fracking en la provincia, se ha desarrollado una red de proveedores que es pequeña, pero que es mucho mejor que la de Mendoza. O sea, en Mendoza no hay dónde gestionar los residuos que provengan del fracking. Y además,
Hay otros factores que están relacionados a la importación de materiales usados por parte de las empresas petroleras. El gobierno nacional ha apoyado con algunas medidas, ayudó a la flexibilización laboral de los empleados del petróleo, del gremio petrolero, bajó algunos aranceles, pero aún eso no alcanza hoy para decir que el fracking aquí es la gran promesa no sé si te moviste, se perdió un poco ahí la calidad de la conversación que estábamos teniendo, del audio. No sé, o por ahí se te escapó. De alguna forma concluía que el fracking, a pesar de todos los esfuerzos del gobierno nacional y de las empresas por reducir sus costos, sigue no teniendo la rentabilidad esperada. Y sobre todo porque los pozos, en el área de Vaca Muerta sobre todo, no han tenido la producción esperada. Más allá de que esto es un proceso de aprendizaje, no es una curva que lleva bastantes años. Entonces, sobre todo lo que queda después, ¿no, Eduardo? Todo lo que queda después, una vez que se termina esa extracción, ¿qué pasa con ese suelo, con esa tierra? Con esas personas que quedan sin trabajo. Bueno, es la historia de nuestra Patagonia, es la historia del sur de Mendoza. La actividad petrolera en muchos casos es fluctuante. Hay pueblos enteros que han quedado casi moribundos y aparece un yacimiento y vuelve a la vida, pero ese tipo de dependencia es muy malo para las regiones como las nuestras. Y además los impactos ambientales, porque si las prácticas son riesgosas y a eso le sumamos que las empresas son irresponsables, quedan rastros de contaminación del agua, contaminación del suelo, del subsuelo. Aquí, por ejemplo, esta explotación de fracking está junto a un río, vos lo comentabas al comienzo de la nota, no solamente está junto al río Salado, que es afluente del río Atuel, que llega a La Pampa y con el cual hemos tenido un conflicto importante, sino que además, subterráneamente, los acuíferos llegan a un sitio Ramsar, un humedal de importancia internacional, que es Laguna Yancanelo, que es un sitio de altísima diversidad biológica, y hay un peligro concreto, porque no es algo hipotético, ya se ha encontrado contaminación. Si esto no se detiene, esto puede ser peor. Estamos hablando con Eduardo Sosa, ya cerrando esto, y hay un detalle que a mí me llama mucho la atención. El decreto que reglamenta la fractura hidráulica en la provincia es un proceso que se inicia en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial. Uno supone que la Secretaría de Ambiente, de algún modo, va a propiciar claramente mejores prácticas, no peores, o prácticas que amenacen el ambiente. Y como Eduardo Sosa estuvo al frente de un cargo de importancia, era jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial en 2015 y renunció porque había puesto en ese momento en las redes, quedarme implicaba ganar un salario por no trabajar. ¿Vos qué querías decir ahí, Eduardo? ¿Vos querías decir que esas secretarías están pintadas, que no se... ¿Qué querías expresar? Sí, en lo particular sufrí bastante acoso laboral, esto se tradujo en que se me fueron quitando funciones, actividades específicas, se me fue aislando del contexto de las decisiones de la Secretaría en función de los temas sensibles que se estaban tratando. Mientras yo pude trabajar con tranquilidad, establecí el sistema de control, estuve trabajando en muchos aspectos preventivos. Pero por eso habla de la falta de jerarquización de todas las áreas referidas a ambiente. No quiero ahondar en tu tema personal, pero sí en dar una mirada a esto, ¿no? Sí, están subsumidas a las áreas de economía, las áreas de obra pública, de infraestructura. La autoridad ambiental, en términos generales, siempre está supeditada
a los designios de otras... Otra gran contradicción, porque nos pasamos hablando todo el tiempo de que queremos ser verdes, de que necesitamos el ambiente limpio, dejar de contaminar, y en la práctica no deja de ser un discurso, no podemos bajarlo a la implementación. No estoy hablando de ningún gobierno ni administración en particular, estoy hablando de una imposibilidad de organización que tenemos como sociedad, de organización eficaz y que no sea mentirosa, que no implique mentirnos a nosotros mismos, ¿no? Cuando hablamos y decimos de un rumbo, de un modo de conducirnos, cuando por otro lado es otra cosa la que aparece. Eduardo, para terminar la nota te queremos preguntar la consigna que estamos compartiendo hoy entre todos, que es, si sos luchador, ¿y qué te inspira a hacerlo? Sí, me considero un luchador, me moviliza, me enoja mucho la injusticia. Digo, he elegido los temas ambientales desde hace varios años, pero también me movilizan otras causas, me moviliza la guerra, el hambre, la injusticia en general, así que en la medida que puedo voy contribuyendo con otras causas, pero estoy concentrado en lo ambiental. Un gran abrazo, Eduardo, que tengas un lindo día y muchas gracias por este rato con nosotros.